Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no es lo que de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, en tu misericordia que se ha renovado para con nosotros. Gracias te damos por la iglesia que tú nos has puesto, Señor, los hermanos que nos has dado, Padre, y tu Santo Espíritu para poder guiarnos en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos en esta tarde a poder escuchar, a poder ver tus maravillas, las maravillas de tu ley. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Filipenses. Ya me la tomé toda. Filipenses es la carta del gozo. Muchas gracias, hermano. Filipenses es la carta del gozo. El gozo predomina en toda esta carta. El regocijo. Pablo está gozoso por los hermanos filipenses. Es una de las cartas que se han escrito desde la prisión, cuando Pablo estuvo en prisión. Y el apóstol está preso. Muchas gracias. El apóstol está preso por la predicación del Evangelio. Y desde allí escribió. Uno de los anhelos que el Señor, cuando llamó a Pablo, puso en su corazón y pone en el corazón de sus hijos, es el amor por los perdidos, ¿no? Si algo nosotros estamos hoy aquí y luego salimos de este lugar, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que tiene que tener nuestro corazón, debemos tener en mente y estar pensando siempre en aquellas personas que no conocen a nuestro Señor. Y es algo que el Señor puso fervientemente en el corazón de Pablo y también de sus seguidores, de sus colaboradores. Así que el Señor puso este anhelo ferviente por el amor por los perdidos, por predicar la palabra, el amor por Jesucristo, pero también otro anhelo que ha puesto en el corazón de Pablo, y lo vemos a lo largo de todas las cartas, es el amor por la iglesia del Señor. O sea que luego que Pablo anunciara el Evangelio, luego que el Señor obre en cada corazón, de donde Él exponía el Evangelio, donde Él exponía su palabra, esa persona ocupaba un lugar especial en el corazón del apóstol. Y era ya un hermano en Cristo, alguien de la familia de la fe. A tal punto que en medio de las prisiones, vemos, como nos va a decir los textos, y vemos en la carta de Filipenses, afectaba la circunstancia donde él estaba. O sea que Pablo, si veía que la iglesia estaba bajo ataque doctrinal, él escribía las cartas contra los falsos maestros, y vamos a ver también, o usted puede verlo en el libro de Filipenses, los mutiladores, los perros, aquellos que quieren dividir el cuerpo. Si la iglesia no estaba andando conforme a las enseñanzas dadas por el Señor, él corregía. El amor por Cristo es superior a todas estas cosas, y por eso él de allí derivaba todo esto. Entonces, mis hermanos, en esta porción de las Escrituras quisiera que pudiéramos ver para nuestra vida el amor por los perdidos, poner la confianza en nuestro Señor, el amor por la verdad, el amor por la iglesia, el amor por nuestros hermanos, y tratar de buscar la respuesta es por qué no tengo ese deseo de servir al Señor. Así que abordamos el versículo 19, donde Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo dice: confío en el Señor que pudiera, si esta es su voluntad, que pudiera enviar pronto a nuestro hermano Timoteo. Y la voluntad del Señor lo ha llevado a Pablo a estar en las prisiones. De alguna manera me preguntaba, ¿no sería mejor que Pablo no estuviera preso?
¿No sería mejor que Pablo estuviera, no es más beneficioso para la iglesia, para todas las iglesias, que Pablo estuviera suelto? Que el Señor también soberanamente pudiera impedir que él estuviera preso. Porque diciendo, no, la iglesia está bajo ataque, hay hermanos que necesitan del aliento del apóstol. Y claro que Pablo fue un instrumento que el Señor usó, un instrumento que él gastó, un vaso de barro que usó el Señor y que fue beneficioso para toda la iglesia. Pero en medio de sus prisiones también el Señor usó a los hermanos. Y en medio de sus prisiones también la palabra siguió corriendo. Las prisiones de Pablo, y Pablo lo dice a los filipenses, lo va a decir en el capítulo 1, en el versículo 12, que trajeron unas consecuencias muy beneficiosas para la iglesia. Pudiéramos pensar, ¿cómo pudo pasar esto así? Bueno, el Señor es el que cambia nuestros planes y la palabra sigue corriendo a pesar de nosotros y a pesar de nuestras circunstancias. No va a ser detenida. Él sigue cambiando vidas y Él sigue salvando vidas. Y dice que estas prisiones han animado mucho a los hermanos. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y el Señor ha permitido y ha llevado esta circunstancia que Pablo estuviera pasando y la iglesia fue creciendo. La iglesia fue practicando el amor, porque ahora vamos a ver en unos versículos más adelante cómo la iglesia, y Pablo está gozoso, por eso es la carta al gozo, cómo la iglesia le había mandado a Pablo este fruto, a este cuidado, estas necesidades que fueron cubiertas por la iglesia de Filipo. Así que el Señor cambia nuestros planes y a pesar de nuestras circunstancias, mi hermano, que usted pudiera estar pasando, la iglesia puede ser fortalecida en medio de esa dificultad. Por ejemplo, si usted está enfermo, si usted está pasando por alguna dolencia, hay hermanos que van a estar orando por usted. Hay hermanos que van a estar moviéndose por usted. Si usted está sin trabajo, hay hermanos que van a estar ayudándolos. Si usted está triste, hay hermanos que van a estar consolándolo. La iglesia se mueve cuando un hermano está en necesidad, cualquiera sea la necesidad. Pablo estaba en necesidad y Dios tocó los corazones de los filipenses. Y eso es algo que pudiéramos ver en nuestro texto. Espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo. Y podríamos pensar que Pablo dice, bueno, yo confío en el Señor para enviar a Timoteo, pero luego que diga, mi estado de ánimo depende de saber cómo están ustedes. Y preguntamos, ¿no estás gozoso en Cristo, Pablo? La respuesta es sí. ¿Pero qué está teniendo Pablo? Este amor por los hermanos. ¿Qué vemos aquí? La sinceridad y de un amor fraternal que está teniendo Pablo. Pablo, en otras palabras, está diciendo, extraño a mis hermanos, los extraño, quiero estar con ustedes. Quiero estar allí y poder ser parte de su vida espiritual y poder estar en cada momento. La fe de Pablo no se movía según los sentimientos de la iglesia de Filipos. Su fe estaba sobre la roca, que es Cristo. Pero sí amaba mucho a sus hermanos. Sí amaba mucho a la iglesia. Y no guardó ningún sentimiento. Y siempre lo expresaba. Entonces Pablo quería saber el estado de ánimo. Quería saber cómo estaban los filipenses. Eso alegraba su corazón. ¿No alegra su corazón cuando usted sabe que su hermano está bien? ¿Amén? ¿No alegra su corazón sabiendo que salió de aquella operación, salió de aquella circunstancia? ¿No alegra su corazón? Amén. Sí, que alegra nuestro corazón. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea que va a enviar a Timoteo, pero realmente no encuentra a muchos que tengan el mismo ánimo como él. Si hay algo que Pablo destaca de Timoteo es su fidelidad. Un hombre fiel, alguien obediente a la fe, alguien que muestra una madurez sólida. Y esta madurez se va viendo a través de la práctica que fueron pasando por circunstancias. Y usted lo va a ver en el libro de los Hechos, Pablo atravesando un montón de circunstancias, incluso en las cartas también los dice. Timoteo ahí siempre firme, estando con él. Y Timoteo aprendía allí, en medio de las circunstancias.
En medio de las circunstancias es donde nosotros aprendemos, mis hermanos. No aprendemos la teoría, aprendemos la práctica. Sabemos la teoría y la aplicamos en la práctica, pero el examen está en la práctica. Cuando pasamos por esas circunstancias y las pasamos conforme a la palabra del Señor, confiando en el Señor, confiando en su palabra, es donde allí somos aprobados. Y Pablo encontraba en Timoteo una persona del mismo ánimo que él. Sus actitudes que enfrentaron la circunstancia lo llevó a ser un hermano fiel. Nuestro hermano Samuel, la semana pasada, casualmente también nos habló de Timoteo y nos enseñó que desde pequeño fue instruido en la palabra junto con su madre y su abuela. Pero ahora está a los pies del apóstol, ahora está a los pies del maestro, y Timoteo muestra una fidelidad y una madurez que está puesta en práctica cuando vaya a ver a los filipenses. Y él dice, él tiene el mismo ánimo que yo. Él comparte, él piensa en sus hermanos de una manera desinteresada. Él no busca lo suyo, él va por amor a Cristo. Y Pablo también anima a los filipenses a tener esta misma actitud, mis hermanos, pero con el gran ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Pablo decía, yo estaría tan gozoso si ustedes están cada vez más unidos y teniendo la misma actitud que tuvo Cristo. Yo estuviera tan gozoso, a pesar de mis cadenas, a pesar de que estoy lejos, a pesar de que no puedo estar con ustedes, pero el saber de que ustedes andan conforme a Cristo, eso haría completar mi gozo. Y Pablo dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Ese es el amor de Cristo, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Haya pues en ustedes, dice, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que se dio a sí mismo, el que se humilló, el que se entregó por nosotros. Tengan en mente eso. El que no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se dio a sí mismo, que pisó esta tierra y se humilló. Y tuvo una muerte de cruz y se entregó por nosotros. Tengan en mente eso es lo que dice Pablo. Tengan en mente estas cosas. Tengan un mismo sentir. Ámense los unos a los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Lamentablemente, lo que expresa Pablo aquí, dice, Timoteo es uno de los pocos que busca lo mejor para el cuerpo de Cristo. Él es el que se involucra de una manera desinteresada en el servicio de Cristo. No es que Timoteo no obtenía nada al servir a la iglesia. Hay gran gozo, hay ánimo. Pero su gozo y su ánimo era amar a sus hermanos, a pesar de que si ellos pudieran comprender, pudieran agradecer o ver su esfuerzo y dedicación. Es mucho más que eso. Es la obediencia al servicio del Evangelio. Algo desinteresado, sin importar si de aquel lado iba a recibir un gracia. Por amor a Cristo y por amor a mis hermanos, él servía. No hay interés más que la satisfacción de dar y ser como mi Señor. No es para alimentar mi ego, sino que hacerlo por amor. Pablo dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no es lo de Cristo, y no lo que es de Cristo Jesús. Y si pensamos que solamente esas cosas pasan hoy en día, bueno, en aquellos días también pasaban. Pero hoy en día, en estos tiempos, vemos que se ha intensificado. Claro, vemos a aquellas personas que nosotros decimos, ven al cuerpo de Cristo, ven al Evangelio, ven a la iglesia, automáticamente, y capaz que a usted también le ha pasado, no, ustedes son ladrones, ustedes son estos, ustedes son aquellos. ¿Por qué? Porque andan muchos sinvergüenza, hablando cualquier cosa, con el propósito de hacerse millonario, con el propósito de hacerse famoso, con el propósito de buscar el éxito. Como decía nuestro hermano Samuel, buscando a aquellos que
que le digan, comezón de oír, aquellas cosas que, a ver, voy a aquel lugar porque aquel lugar dice cosas que a mí me gustan y se amontonan la gente, no van por la palabra. Entonces van con esta bandera, entre comillas, de poder ayudar al necesitado, pero lo único que se enriquecen son ellos y juegan con la necesidad de las personas. Pero también, mis hermanos, podemos ver que en este tiempo, en la iglesia, son pocos los que están, los que tienen también este verdadero sentir. Son pocos los que verdaderamente también se comprometen en el servicio, a pesar de conocer la palabra del Señor. Y esto es algo que quisiera animar a la iglesia, con todo el amor del mundo, a que usted también pudiera afirmarse en el servicio, pudiera servir a sus hermanos, porque es muy beneficioso para el cuerpo de Cristo. Pero también creo que la iglesia practica que somos de un mismo sentir, somos de este sentir que tiene Pablo y nuestro hermano Timoteo. Y a pesar de que somos muchos y pocos sirven, los que están constantemente en el servicio, ellos lo hacen por amor y se comprometen en muchas áreas de nuestra vida y que nos están ministrando con sus dones. Y damos gracias a Dios por la vida de las personas que nos sirven, por los hermanos que dejan todo por servirnos. Y hay muchas cosas que podemos ver. Y esto también Pablo lo resalta. Mira los méritos de él. ¿Cuántas veces usted le dijo a su hermano que estaba en el servicio, gracias por lo que hace? No es que el hermano esté esperando esa gracia, pero es bueno reconocer. Y Pablo lo dice también al final del capítulo 2, dice, tengan estima a los que son como él. Aquellos que nos sirven, aquellos que nos aman, aquellos que están atentos, aquellos que están constantemente explicándonos y ayudándonos en todo momento. En lo mucho o en lo poco nos están sirviendo y damos gracias al Señor, que son parte del cuerpo de Cristo y que nos sirven. Entonces Pablo dice en el versículo 18, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estos méritos en el contexto de este filipense significa, él es digno de confianza, él es confiable, él ha sido probado, se refiere a la integridad y el carácter confiable de nuestro hermano Timoteo, demostrado en su gran servicio junto a Pablo. Como padre a hijo, pensamos en esta ilustración, él es el que lo está guiando, él sigue mis pasos, él está conmigo, él es un pequeño que está conmigo, pero al mismo tiempo al estar conmigo, él está aprendiendo. Yo estoy cultivando esto en él, eso es lo que quiere decir, como padre a hijo, los está guiando. Él es el pequeño para seguir luego pasarle la posta del Evangelio, y allí vemos como también lo hemos visto el domingo pasado con nuestro hermano Samuel predicando en 2 de Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia, vendrán tiempos, Pablo está diciendo las últimas palabras finales a su hijo amado Timoteo, y él está allí. Es un amor que él cultivó, es un amor que él tomó de ejemplo también. Es el amor de Cristo, es el amor por las almas, es el amor por la iglesia, es el amor por el servicio. Timoteo está renunciando a toda iniciativa personal que pensamos que cualquier joven tendría para poder dedicar su vida a servir a la iglesia por amor a su Señor. Este es un gran elogio que hace Pablo a Timoteo. Él lo realza y dice las verdades. En verdad, es uno de los pocos. No tengo a nadie que realmente tenga este sentir. Y eso es una gran pena. Y es una gran pena. Pero también vemos hoy en nuestra iglesia el esfuerzo de muchos hermanos por amor al Señor, primeramente demostrado en su servicio. No quiero dejar de mencionar esto, ya que todo esto ha sido favorable para nuestro crecimiento. Y cualquier servicio que han realizado aquí en la iglesia, mis hermanos, ha sido para nuestro crecimiento. Y eso es algo que debemos destacar. Timoteo tiene el mismo sentir que el apóstol Pablo, Timoteo tiene el mismo deseo. Y Pablo al principio de la carta
de Filipenses dice estar en una encrucijada. Él tiene también otro deseo y es glorificar a Cristo. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde que fue llamado, Pablo tuvo ese lema. Y decía, yo estaría mucho mejor si ahora me iría con el Señor. Si ahora me voy con el Señor, es lo mejor que le puede pasar a cualquier creyente, ir con su Señor. Pero el Señor, Él dice, pero por ahora me quedaré porque es beneficioso para ustedes. O sea que Él está pensando aún en el crecimiento de sus hermanos, Él está pensando aún en la iglesia. No es que Pablo sostenía la iglesia, Cristo sostiene la iglesia. Pero Él tenía ese deseo, Él tenía ese amor por sus hermanos. Y Él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ese fue su lema, su vida giraba alrededor de Cristo. Claramente este mismo deseo y esta misma oración de Pablo cultivó el hermano Timoteo, y Timoteo lo fue viendo a lo largo de mucho tiempo, lo cual lo vemos en todas sus cartas. Y mi pregunta para usted y para mí también, que yo me la hago, ¿es su oración tener ese amor? ¿O solamente es verlo y decir, no, pero era Pablo? No podemos ser como Pablo. No podemos ser como el hermano Timoteo. ¿Por qué no? ¿Por qué no imitar su fe? ¿Por qué no pedir al Señor ese celo? ¿Por qué no pedir al Señor ese amor? Señor, quiero servir a tu iglesia. Y es bueno, mi hermano, no es malo. Pregúntale al Señor, Señor, quiero ser un instrumento, quiero ser un canal, quiero ser un medio para mostrar en mi vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ore de esa manera y el Señor le dará. Tenga ese deseo, anímese, eso es lo que falta, el ánimo, animarlo. No tenga vergüenza, no tenga temor, el Señor está con usted. Recuerdo hace una semana, luego que el pastor había predicado, estar dispuesto, estar atento, y encima dijo, ¿no? Quizás esta semana le va a pasar, y esa semana me pasó, ¿no? Un compañero de trabajo en el lugar donde yo trabajo, en el departamento donde yo trabajo, soy el único creyente allí, y uno de mis compañeros se me acerca y me dice, bueno, prácticamente desesperado, diciéndome, mi padre está enfermo, está a punto de morir, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy triste. Y en un momento, cuando me dijo todas estas cosas, lo dejé hablar, obviamente, yo me nublé un poco. ¿Qué le digo? ¿Le prometo que su padre se va a sanar porque él crea en Cristo? No es así, sabemos que no es así. ¿Qué le digo? ¿Que todas las cosas se le van a solucionar porque él va a venir el Evangelio? No, tampoco. Pablo está en cadenas ahora. No tengo que hablarle de Cristo, es una oportunidad de hablar el Evangelio. Mira, no podíamos ir a visitar a su padre porque él tenía una enfermedad contagiosa, no nos dejaban entrar. Solamente él entraba. Y yo le digo, mira, vos tenés que creer en Jesús. Por esto, porque el Evangelio es así, porque nosotros necesitamos un Salvador. Ora al Señor, Él te va a escuchar. Ora al Señor. Luego tú ve y habla con tu papá esto que has creído. Si creíste, habla con Él. Habla con Él. Y luego trata de orar con tu padre y que Él ore. Aún no tengo noticias de lo que pasó luego. Pero no quería prometerle algo que no iba a pasar. Que no tengo la certeza que puede pasar. Sí tengo la certeza de que si él cree, será salvo. Es la certeza que nos da la Escritura. Los que creyeron y murieron son salvos. Están con Cristo. Y esa es la gran esperanza que da el Evangelio. Y entonces Pedro también nos recuerda en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos el pueblo de Dios, más vosotros sois, dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahí hay una coma y dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que parte de nuestro propósito, un propósito principal que tenemos es anunciar en todo tiempo, anunciar a Cristo, hablar las verdades de Él, hablar su evangelio, mostrar la luz de Él como luminares.
Pero también, mis hermanos, pudiéramos ver otro ejemplo de amor y deseoso y de servicio más adelante en los versículos que leímos. Pablo va a decir ahora tenemos a Pablo con el mismo sentir, imitando a Cristo, Timoteo imitando a Pablo, teniendo este mismo sentir de amor y de devoción, y ahora sumamos ¿a quién? A Epafrodito. Me encanta esta historia de Epafrodito. No soy fanático de Epafrodito, pero me gusta mucho esta historia. Me gusta cómo Pablo lo pone aquí en esta carta. Epafrodito es un hermano que lleva el fruto de amor hacia el apóstol. Él le dice, ministrador de mis necesidades. Y dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Todos los adjetivos que dijo. Hermoso. Y entonces aquí viene lo aún más hermoso, lo maravilloso, es porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Ahora dice, los filipenses se entristecieron. No, primero estaba triste Epafrodito. Y quisiera ver esa imagen allí en la cárcel. ¿Por qué estás triste? No, si el Señor te levantó la muerte, ¿por qué estás triste? Bueno, estoy triste porque los hermanos de Filipos se enteraron que yo enfermé y iba a morir. Y ellos ahora están tristes por mí. O sea que vos estás triste porque ellos estaban tristes por la noticia. Sí. Bueno, yo estoy triste porque te veo triste y porque mis hermanos están tristes en Filipos. Y me encanta. Y vemos el amor, la unión, el amor fraternal. Entonces Pablo dice, para que nosotros no tengamos una tristeza ahora innecesaria, ¿sabes qué? Ve a tus hermanos, esté con ellos. Para que ellos no estén tristes, para que tú no estés triste y para que cuando ustedes se gocen, yo me pueda gozar. Y eso es lo fascinante de esto. Aún en medio de la circunstancia, aún en medio de los problemas, Pablo se gozaba. Aún en medio de estas cadenas, Pablo se gozaba. Y este motivo movió el corazón de la iglesia a orar por sus hermanos. Y pudiéramos pensar también, mi hermano, tener quizás, ¿por qué yo no tengo este amor? ¿Por qué a mí no me preocupa aún lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Por qué aún no sé de mis hermanos? ¿Por qué yo aún no estoy en el servicio? ¿Por qué solamente vengo cada domingo, cada miércoles o cada jueves? ¿Por qué solamente soy un lugar que ocupo en una silla? Y quizás, mi hermano, es porque no estás practicando la comunión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que Timoteo estuvo al lado de Pablo en todo tiempo y de allí fue aprendiendo. Y cuando usted practica la comunión y está entre los hermanos, usted se va a contagiar de lo bueno y del servicio que hacen sus hermanos. Y eso es muy importante. No te quedes de lejos, no mires desde la vereda enfrente, pasa aquí, esté con nosotros. ¿Por qué? Porque también es importante para nuestra santificación. Su vida es importante para nuestra santificación. El Señor lo salvó, entonces si el Señor lo salvó, le dio dones para que la iglesia sea edificada. Entonces es importante. Tiene que vencer el miedo, tiene que vencer la vergüenza. Pase, esté con nosotros. Así que el primer paso es relacionarse, mi hermano. Hable con sus hermanos, relaciónese. El venir a congregarse, el relacionarse. Y muchas veces nos cuesta, y esto es verdad, muchas veces nos cuesta. Pero es la manera que podemos poner en práctica los dones que el Señor puso en su vida. Y es una manera de poder cultivar el amor, cultivar la comunión.
Timoteo estaba con Pablo para ser instruido y para poder ver y escuchar y tomar ejemplo estando con él. Hay tanto servicio en la iglesia por hacer. Hay tanto que se puede hacer. Hay tanto donde usted puede ser útil. En muchos lugares. Y téngalo por seguro que cuando empiece usted así a servir al Señor en cualquier área, allí va a comenzar todo su santificación. Somos contagiados de aquellos que aman al Señor. Imitamos el esfuerzo de aquellos. Algo también para remarcar el versículo 27, muy hermoso que pudiéramos ver, es cuando Pablo dice que Epafrodito enfermó, a punto de morir. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Pablo nos está diciendo que Dios lo levantó de esa enfermedad y él no solo sintió la misericordia de Epafrodito, sino que sintió una misericordia hacia él, a tenerlo a su hermano por más tiempo. Cómo su hermano es importante para su vida. Cómo nuestros hermanos son importantes para nosotros. Entonces, es maravilloso ver cómo Pablo nos deja ver que Dios le concede la compañía y el amor entre hermanos para nuestro bien, y esto es considerado un acto de misericordia. El Señor guarda su vida con el propósito también de mi santificación. El Señor guarda mi vida con el propósito también de su santificación. Estando unidos en Cristo, un mismo sentir, un mismo propósito. El amor de Cristo nos une. Recuerdo también, preparando el sermón, que esto sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 36, con una hermana llamada Dorcas, Tabita. Y déjeme leerlo, por favor, unos versículos para que podamos entenderlo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Llamando a todos los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué vemos aquí? Hermoso también. Esta hermana estaba en el servicio, esta hermana servía a la iglesia, abundaba en buenas obras, era dadivosa, enferma, muere. Y escuchan de Pedro. Pedro está cerca. Ya la habían preparado. Pues vamos a buscar a Pedro. Vamos a rogarle. Buscaban un milagro. Y cuando Pedro se acerca, se le abalanzaron todas las hermanas, llorando y diciendo: mira el servicio, mira lo que hacía esta hermana por nosotros, mira la dedicación. Eso es lo que le está diciendo. Estos son los detalles que Lucas escribe en el libro de los Hechos. Mira cómo esta hermana nos sirve. Mira, hay un dolor, hay un pesar. Obviamente Dios tuvo misericordia y la levantó. Pero ¿qué pudiéramos ver allí? Qué importante era esa hermana. Qué amor tenía por la iglesia. Señor, déjala un tiempo más. Y en su voluntad. Porque puede pasar y no puede pasar. Pero fue en su voluntad que Dios tuvo misericordia. Y Pablo está diciendo lo mismo de Epafrodito. El Señor tuvo misericordia de él, pero no, realmente la misericordia la sentí yo, porque yo estaría muy triste hoy por él.
Y el Señor tuvo misericordia de mí, dejándole un poco más de tiempo. Cada hermano va a marcar con su vida la nuestra para nuestro crecimiento. Cada hermano va a marcar nuestra vida para nuestro crecimiento. Mi hermano, cuando era chico, había un hermano que venía a mi hogar. Yo tenía 8 años, 10 años, no recuerdo bien, recuerdo algunas partes nada más. Y este hombre venía a mi hogar y hablaba en la palabra con mis papás y otros hermanos más que se reunían ahí. Después de un tiempo eso se terminó, obviamente nos congregábamos en una iglesia local, pero un día, creo que iba a una iglesia, no me acuerdo bien, iba con mi papá siempre llevaba la Biblia en su mano y la otra nos llevaba a alguno de nosotros. Y así en cadenas nos íbamos agarrando las manos. Y parecíamos el pueblo de Israel porque caminábamos para todos lados, ¿no? Y estábamos yendo, creo que a una iglesia, ¿no? Y con mi papá de la mano, yo estaba presente allí, de un lado llevaba su Biblia, y recuerdo bien que llegando a la estación de Catán, se encuentra con este hermano que iba a nuestro hogar y estaba como de la vereda de enfrente, tenía un puesto de tortilla. Ya el hombre estaba anciano. Y mi padre le dice, hola Juan, se llamaba Juan, ¿no? Y le decía, hola Juan. Y él lo mira y le dice, hola Néstor, ¿cómo estás? Y mi papá le dice, me acuerdo patente, dice, yendo a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y él se quedó así, movió su cabeza y se le llenaron un poco los ojos de lágrimas. Y él le dijo, pues no hay otro, Néstor, no hay otro. Se saludaron y siguieron. Lo que este hermano hizo por algún tiempo en ese hogar, en esa mesa, fue enseñar el Evangelio de la gracia de Dios. Cada persona que Cristo añade, Él la va a usar para su gloria. Y hermano, en verdad me da mucho gozo poder ser parte de una iglesia activa en el servicio y en el amor fraternal. Pero lo animo. A los que no están, lo animo. Ponga las manos en el arado. Puede estar allí. Hay mucho servicio en la iglesia. Mire, y esto es lo que el pastor nos decía al principio. Desde colocar las sillas, está el grupo de oración, los hermanos de la predicación, los profesores y los que integran el seminario, está el grupo Scout, los grupos pequeños, la escuela bíblica, el servicio de buffet, las alabanzas, los que mandan los audios, los misioneros, los que están detrás del kilo de amor, los que hacen el evangelismo, los que realizan la limpieza, los hermanos de la construcción, las enseñanzas de las damas, e incluso puse hasta los lunes de fútbol. Usted se puede unir y estar en comunión con la iglesia. Usted puede ser de bendición para nuestra vida y va a ser de bendición para nuestra vida. Lo es. Sin hacer nada ya lo es. Imagínese cuando lo haga. Amén. Entonces dice Pablo, al final de la carta, en el 4:10, llegando al 18, hablando de los filipenses, todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y lo que enviaron los filipenses fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tus infinitas misericordias y habernos puesto en este lugar donde tan amablemente las personas nos sirven y quieren nuestro bien. Gracias, Señor, por sus vidas.